La unidad de la Iglesia es el resultado de la salvación. No podemos producirla, no nace de nosotros, no la creamos nosotros. La unidad ha sido el resultado de estar unidos a Cristo, de estar en la posición con Cristo, y por tanto somos llamados a progresar en nuestra obediencia, nuestra devoción, nuestra exaltación y proclamación a Cristo, y esto fortalecerá nuestra unidad. Vamos a orar pidiendo al Señor que nos dirija en este tiempo. Señor, tú eres lo que anhelamos. Señor, eres el deseo de nuestro corazón. Señor, conocerte y crecer en nuestra obediencia a ti, nuestro arrepentimiento de nuestros pecados, Señor, nuestra humillación delante de tu majestad, de tu gloria. Señor, hemos sido salvados por gracia y no por obras. Señor, y eres tú quien comenzó esa obra en nosotros. Tú la vas a terminar. Por eso te damos gracias por habernos traído en esta tarde, a pesar de las calores, a pesar del cansancio. Señor, eres tú quien mueve nuestros corazones para estar reunidos como iglesia y adorarte escuchando tu palabra, adorarte cantando cánticos y adorarte en la comunión unos con otros. Señor, gracias por enseñarnos la unidad que tú has producido en tu iglesia y que tú estás guardando a tu iglesia, Señor. Ayúdanos a conocerla para protegerla, para cuidarla, Padre. Todo esto oramos en el nombre de Jesús. Amén. El fundamento de la unidad, el fundamento de la unidad. Y aquí en el fundamento de la unidad lo tenemos dividido en dos puntos. En primer lugar, el fundamento de la unidad es el deseo de Dios. En segundo lugar, el fundamento de la unidad es el diseño de Dios. El deseo de Dios y en segundo lugar, el diseño de Dios. El fundamento de la unidad se encuentra en que Dios desea que seamos uno. Ese es el fundamento, lo fundamental, la realidad. Es que es Dios quien desea que seamos uno. Y vamos a ver esto en Juan capítulo 17. Acompáñame al capítulo 17 de Juan. Jesús está orando al Padre, rogando al Padre que glorifique a su Hijo, que le fortalezca en la obra que ha recibido para terminarla, y también intercede por los creyentes. Él intercede por los discípulos que están a su alrededor. Observa cómo dice, versículo 4, yo te glorifiqué en la tierra habiendo terminado la obra que me diste que hiciera, y ahora glorifícame tú, Padre, junto a ti con la gloria que tenía contigo antes que el mundo existiera. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Eran tuyos y, como consecuencia de ser del Padre, me los diste. ¿A quién se refiere? Se refiere a los discípulos, a los apóstoles. Y dice el versículo 6, y han guardado tu palabra. Versículo 7, ahora han conocido que todo lo que me has dado viene de ti. Porque yo les he dado las palabras que me diste y las recibieron y entendieron que en verdad salí de ti y creyeron que tú me enviaste. Pero más adelante, en el versículo 17, observa cómo él sigue orando esta oración sacerdotal, intercesora por sus discípulos. Santifícalos en la verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, yo también los he enviado al mundo. Y por ello yo me santifico, para que ellos también sean santificados en la verdad. Mas no ruego solo por estos. Aquí llega un cambio, una intercesión que se extiende más allá de estos. No ruego solo por estos. Y no se refiere al resto del mundo, porque observa que dice, versículo 9, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo. Así que Jesús antes ha dicho, ruego por estos discípulos que tú me diste, y dice, no ruego por el mundo. Hace una diferenciación entre los apóstoles, que son los creyentes, y el resto del mundo. Y Jesús dice, yo no intercedo por el mundo, sino por los que tú me has dado, porque son tuyos. Y entonces en el versículo 20, mas no ruego solo por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Se refiere a los restos de creyentes que forman parte de la iglesia y que van a escuchar la predicación que los apóstoles
El Señor les ha encomendado que prediquen y por extensión el resto de la Escritura del Nuevo Testamento. Y dice el versículo 2, para que todos sean uno. Como tú, oh Padre, estás en mí y yo en ti, que también ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfeccionados en unidad, para que el mundo sepa que tú me enviaste y que los amaste tal como me has amado a mí. Observa algunos detalles sobre este texto. En primer lugar, destacamos que Jesús está intercediendo al Padre por la unidad de los creyentes. Es el deseo de Cristo, que los que creen en Él sean uno. Y por eso Cristo ora al Padre. Cristo no ora al Padre algo que no desea. Cristo ora al Padre lo que es conforme a su deseo. Y observa que, habiendo visto que la unidad es el resultado de la salvación que Dios proveyó, que Dios realizó, que Dios aplicó por la obra del Espíritu Santo, uniéndonos a Cristo, la unidad es el resultado del deseo soberano de Dios, haciéndonos uno, haciéndonos todos uno. Da igual cuál sea tu gusto. El Señor te ha unido al cuerpo de Cristo para que tus gustos sean transformados progresivamente al gusto de Cristo. Da igual cuál sea tu trasfondo, da igual cuál sea tu cuenta corriente. No estamos unidos por características propias de cada uno. Estamos unidos porque Dios soberanamente deseó hacernos uno en Cristo. Y esto se lleva a cabo en la iglesia. Escucha, la unidad perfecta en las tres personas de la Trinidad, y podríamos decir de la triunidad, la unidad perfecta que hay en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es la referencia y el deseo de Dios que haya esa misma unidad en nosotros. Observa lo que acabamos de leer, versículo 21, para que todos sean uno. Y observa, dice, como tú, oh Padre, estás en mí y yo en ti, que también ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Así que no solamente Dios quiere que seamos uno, sino que seamos uno en Él. Y no está mal dicho en ellos. No está mal dicho decir que seamos uno en Él como Dios. Tampoco está mal dicho que seamos uno en ellos como las tres personas del mismo Dios. Hay un solo Dios, el cual existe en tres personas diferentes, pero las tres personas son Dios, el mismo Dios. Si quieres entender esta realidad de la Trinidad, te va a explotar la cabeza. Pero este es el deseo de Dios. El referente de la unidad es que teniendo funciones diferentes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo disfrutan de una perfecta comunión, unidad, unión, y es la que Dios desea que haya en los creyentes. La santidad en los creyentes es el resultado de que Cristo haya sido apartado, santificado, haya vivido una vida perfecta, haya muerto en el lugar de los pecadores, haya demostrado ser santo. Y entonces en esa santidad nosotros ahora estamos unidos en Él. Y observa como el énfasis, versículos 20 y 21, es la unidad entre los apóstoles y el resto de los creyentes, para que todos sean uno. Y entonces ese todo no solamente se refiere a los que han de creer en mí por la palabra de ellos, sino todos, los que predican y los que creen el Evangelio. Para que los apóstoles y todos los que creen, todos sean uno, sean perfeccionados en una unidad. Versículo 23, mira lo que dice, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfeccionados en unidad. No hay unidad sin la presencia de Cristo, sin la presencia del Trino Dios obrando en la iglesia. En ocasiones la unidad se ha procurado y se sigue procurando por medio de artificios de hombres. Pero la verdadera unidad espiritual viene como resultado
de tener la presencia de Dios en nosotros. Por eso obsérvalo de nuevo, versículo 23. Somos uno, ¿por qué? Porque el Hijo está en nosotros. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfeccionados en unidad, para que sean perfectos en unidad. Y este es el deseo y además la obra de Dios por su iglesia. La oración de Cristo al Padre no quedó como solamente una oración. La oración de Cristo al Padre fue una oración cumplida. Mira lo que dice 1 Corintios 12:12. 1 Corintios 12:12. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, aunque son muchos, constituyen un solo cuerpo, así también es Cristo. La oración de Cristo al Padre se cumplió, mostrando la realidad de que el cuerpo de Cristo está formado por muchos miembros diferentes, pero todos son uno. Así que el deseo de Cristo al Padre orando se cumplió, como dice también Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2, versículo 14. Efesios 2, 14. Porque Él mismo, Cristo, es nuestra paz, quien de ambos pueblos, los judíos y los creyentes judíos y de los creyentes gentiles, de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Así que Cristo hizo la paz, hizo la reconciliación, hizo posible y lo realizó efectivamente aquello que deseó y oró al Padre. Así que el fundamento de la unidad de la Iglesia comienza por el deseo de Dios. Dios lo deseó y Dios lo cumplió. Pero además también el fundamento de la Iglesia, de la unidad de la Iglesia, el fundamento de la unidad de la Iglesia es el diseño de Dios. Y podríamos decir, bueno, hermanos, Dios quiere que seamos uno, que estemos unidos, que no estemos divididos. Así que este es el plan, este es el diseño, esta es la forma en que Dios quiere que nos unamos. En base a esta cuestión, en base a los proyectos y programas, en base a las actividades, en base a cualquier otro mecanismo o diseño que podamos realizar. No, el Señor también nos dice en base a qué Él ha establecido el fundamento de la unidad. Por eso el diseño de Dios es que el fundamento de la unidad tenga un propósito y un plan. Un propósito y un plan. En el punto A tenemos su propósito y en el punto B tenemos su plan. Su propósito y su plan. Es decir, Dios diseñó que la unidad se cumpliera en la iglesia porque fue su deseo, pero además es que el diseño de Dios es que la unidad tenga un propósito claro. Acércate conmigo entonces a Efesios capítulo 4, versículo 1. Y dice el versículo 1 del capítulo 4, yo pues, prisionero del Señor, os ruego que viváis de una manera digna de la vocación con que habéis sido llamados. Es decir, el creyente ha sido llamado a una vocación concreta. La pregunta sería, ¿cuál es la vocación? ¿Cuál es la vocación? La respuesta podría ser versículo 2. La vocación es vivir con toda humildad y mansedumbre. ¿Sí? No, esa es la forma. La vocación por la cual hemos sido llamados es una esperanza. Mira, vamos a leerlo. Con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportando unos a otros en amor, esforzando por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Y ahora describe cuál es esta unidad en el Espíritu. Hay un solo cuerpo y un solo Espíritu. Así como también vosotros fuisteis llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Así que Pablo vuelve a repetir que habéis sido llamados a una misma esperanza de vuestra vocación. Y la pregunta es, bueno, ¿cuál es esa esperanza de nuestra vocación? ¿Esperando qué? ¿Anhelando o teniendo la vocación o la expectativa cuál? Ser como Cristo. Ser como Cristo. Tú has sido salvado y has sido llamado a ser como Cristo. Pero para ser como Cristo
Lo que Pablo está diciendo es que tenemos que vivir de una manera concreta, con humildad, con mansedumbre, soportándonos con amor, esforzándonos por preservar la unidad, porque nuestra aspiración, nuestra esperanza, nuestra vocación es ser como Cristo. ¿Qué deseaba Cristo? Te pregunto. Lo hemos dicho hace un momento. ¿Qué deseaba Cristo? ¿Cómo quería Cristo glorificar al Padre? Deseando que la unidad que hay en la Trinidad es la unidad que haya entre los creyentes. Entonces no puedes decir yo quiero ser como Cristo, pero atentas contra la unidad de Cristo. Yo quiero ser como Cristo, pero no guarda y cuida y protege la unidad del cuerpo de Cristo. Así que el propósito es ser como Cristo y no hay posibilidad de estar cumpliendo el propósito de ser como Cristo si no es por medio de proteger, esforzarnos por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. La unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, hay mucha referencia en esta carta acerca de eso, de la unidad en el Espíritu de la paz. Por ejemplo, capítulo 2, versículo 13. Acercándoos por la sangre de Cristo. Es decir, dice, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido acercados. Habéis sido acercados por la sangre de Cristo. Es decir, por la sangre de Cristo, los que estamos alejados, hemos sido acercados a Él. Versículo 14. Cristo es nuestra paz. El vínculo de nuestra unión es la paz que Cristo realizó. Cristo es nuestra paz, dice el versículo 14. Él mismo es nuestra paz. Versículo 15. Aboliendo en su carne la enemistad, la ley de los mandamientos expresado en ordenanza, ¿para qué? Dice. ¿Cuál fue el propósito de Cristo? Para crear en sí mismo de los dos un nuevo hombre, estableciendo así la paz. Si tenemos la vocación de ser como Cristo, la obra de Cristo fue unirnos y esa unidad es la que nosotros debemos preservar, esforzándonos. Mira el versículo 16. Y para reconciliar con Dios a los dos en un cuerpo, la unidad. ¿Quién hizo posible esta unidad en un cuerpo? Cristo, por su muerte, por su sangre. Versículo 17. Vino y anunció paz a los dos grupos de personas, a los que estaban cerca y a los que estaban lejos. Él le anunció la paz. Y vino y anunció paz a vosotros que estabais lejos y paz a los que estaban cerca. Porque por medio de él, uno y los otros, los que estaban cerca y lejos, tenemos nuestra entrada al Padre a un mismo espíritu. Entonces tenemos esta esperanza de la vocación. Hemos sido llamados a vivir conforme a esta unidad que Cristo ha creado, que Cristo ha realizado. Y no solamente Cristo te salvó, sino que salvó a muchos y a todos los que salvó los unió en una misma realidad. Y esa es nuestra aspiración, esa es nuestra esperanza, que siendo transformados a la imagen de Cristo, nosotros nos esforcemos por preservar la unidad del Espíritu. Así que vuelve capítulo 4, versículo 4. Hemos sido llamados a ser como Cristo, a ser unidos a Cristo y tener en Cristo la gloria que Él ha compartido con la Iglesia. Y entonces debemos vivir con toda humildad, mansedumbre, con paciencia, soportándonos unos a otros. Y versículo 3 dice, esforzándonos por preservar la unidad del Espíritu. Observa que ahí nos dice esforzándonos por crear la unidad, ¿verdad? ¿Qué dice? Dos palabras importantes. Esforzándonos significa deseosos, ansiosos, procurando diligentemente, con sacrificio, con dolor, esforzándonos por preservar. ¿Qué significa preservar? Proteger, cuidar, custodiar como hace un soldado a un preso. Esta es la unidad que yo deseo esforzadamente proteger. No quiero que nada ni nadie afecte a la unidad que Dios ha traído por medio de Cristo. Y para proteger esto, es decir, no podemos proteger lo que no conocemos. Tenemos que identificar estos elementos
estos elementos que debemos proteger. ¿Y cuántos elementos hay? 7 aspectos del diseño de Dios. ¿Cómo es que Dios nos hizo uno? Dios nos hizo uno y tenemos que protegerlo poniendo 7 aspectos de cómo Dios ha diseñado la unidad en el espíritu que debemos guardar en el vínculo de la paz. Tú y yo somos llamados a ser como Cristo, esforzándonos a proteger esta unidad. Y lo vamos a hacer rápido. Estos 7 aspectos están expresados en afirmaciones que son reales y presentes. Observa el versículo 4. Hay un solo cuerpo. Y es importante que veas que en el versículo 4 esa palabra hay no está en el original. ¿Lo ves que está en cursiva en tu Biblia? Porque lo que el autor está haciendo es que acaba de hablar de la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz y empieza a nombrarlo, empieza a citarlos y empieza diciendo un solo cuerpo. En todas estas 7 se va a repetir 2 palabras. ¿Cuáles son las 2 palabras que se repiten? Un y solo. Y es importante. Uno significa que no son 2, que hay uno nada más. Y un solo excluye a todos los demás que quiera añadirse. Y lo que está haciendo es abundando en la idea de la exclusividad. La unidad es excluyente. La unidad es excluyente. Y esto no es políticamente correcto. La unidad es una. La unidad no son muchas. Y por eso la unidad del Espíritu se muestra en un solo y 7 aspectos, que no nos da tiempo esta tarde, pero vamos a ver el primero. Y el primero es un solo cuerpo. Es decir, Dios ha diseñado una única iglesia de Cristo. Una única iglesia de Cristo. Cuando ahí se refiere a un solo cuerpo, ya sabemos a quién se refiere. De manera figurada se está refiriendo a la iglesia como el cuerpo de Cristo. Capítulo 2, versículo 16. Para reconciliar con Dios a los dos en un cuerpo. En un cuerpo. Capítulo 5, versículo 30. Vuelve a decir, porque somos miembros de su cuerpo. Así que Pablo repite esta idea del cuerpo para referirse a la iglesia, la verdadera iglesia, no la iglesia visible, como dicen algunos teólogos, no la iglesia que puede verse, porque la iglesia que puede verse está constituida de creyentes verdaderos y creyentes que no son verdaderos, aparentes creyentes. Personas que han aprendido a simular un creyente, que han expresado que son discípulos de Cristo, pero en realidad no lo son. Como dijo Jesús en Mateo 7 en el Sermón del Monte. Muchos dirán en ese día, Señor, Señor, pero no entrarán en el reino de los cielos. Así que se está refiriendo a la iglesia invisible, como dicen los teólogos. La iglesia real, verdadera, que es visible, pero no todos los que se ven son realmente parte de la iglesia. Atentar contra la unidad de la iglesia es atentar contra ¿quién? Contra Cristo, contra el cuerpo de Cristo. ¿Recuerda cuando Cristo salva a Saulo de Tarso y le dice, ¿por qué? ¿Por qué qué? Porque los persigues a mis hijos. ¿Por qué persigues a mi iglesia? ¿No es lo que estaba pasando? Estaba pasando eso. Él tenía carta para coger a todos los que seguían a Cristo y meterlos en la cárcel. Y cuando se aparece Cristo le dice, ¿por qué me persigues? Y le dice, ¿por qué me persigues? Es decir, cuando no cuidamos la unidad de la iglesia, estamos directamente atentando contra Cristo. Realmente. Es grave esta situación. Así que Dios ha diseñado que una sola iglesia es la que exista, que Él edifica y protege. Y que nosotros, los que hemos sido unidos a esa iglesia, nos esforcemos. ¿Habéis sudado al venir para acá? Algunos más que otros, ¿verdad? Todavía sudamos poco en esa comparación con nuestro esfuerzo por cuidar la unidad de la iglesia. En muchas ocasiones deberíamos sacrificarnos, esforzarnos, luchar más al tener la conciencia de que cuando no cuidamos la unidad, cuando nos comportamos soberbiamente, orgullosamente, cuando no nos soportamos en amor unos a otros,
entonces no estamos cuidando la unidad de la iglesia. Deberíamos estar echando sudores por esforzarnos por no ser piedra de tropiezo a la iglesia de Cristo. Porque atentar contra la unidad de la iglesia es atentar contra Cristo mismo. Y Dios ha diseñado que esto sea así. Pero los otros 6 aspectos del diseño de Dios nos ayudarán a identificar la iglesia. Es decir, vale, hay una sola iglesia. ¿Y cómo sabemos cuál es esa iglesia? ¿Cómo sabemos cuál es esa iglesia? Hermano, los 6 siguientes aspectos definen la unidad de la iglesia. Es el diseño de Dios para ver cuál es la iglesia de Cristo. Y simplemente para citar el siguiente, un solo cuerpo existe cuando hay un solo espíritu. Un solo espíritu. Sin el Espíritu de Dios no hay iglesia. Sin el Espíritu de Dios la iglesia estaría vacía. No habría miembros de la iglesia sin la presencia y la obra del Espíritu. Por eso dice ahí, un solo cuerpo y un solo espíritu. Y vuelve a reafirmar la unidad del Espíritu en el versículo anterior. El Espíritu ha producido la unidad y por eso hay una iglesia, hay un Espíritu. Pero veremos la semana que viene qué significa esto de un solo Espíritu. Señor, ayúdanos, Padre, a desear como tú deseas la unidad de tu iglesia. Perdona, Señor, cuando imponemos nuestra voluntad, nuestra opinión, nuestros deseos. Señor, cuando creemos que la iglesia debe opinar lo mismo que yo opino, cuando creemos que la unidad depende de opiniones de hombres, Señor, en lugar de ver y comprender y entender tu diseño. ¿De qué forma somos uno? ¿Cómo tú has diseñado la unidad de tu iglesia? Señor, y acabamos de ver que somos parte de tu iglesia. Hay una sola iglesia. Y cuando atentamos contra tu iglesia, atentamos contra ti. Por eso, Señor, ayúdanos a esforzarnos humildemente a reconocer nuestro pecado cuando estamos imponiendo nuestra opinión. Señor, cuando estamos imponiendo nuestros gustos. Cuando respondemos con orgullo, cuando hemos sido ofendidos, o cuando han pecado contra nosotros y no estamos dispuestos a perdonar, cuando no estamos dispuestos a soportarnos mutuamente. Señor, ayúdanos a sudar por guardar la unidad de tu iglesia. A pesar de cualquier circunstancia que nos rodee, Señor, que tú sigas obrando para que seamos capacitados para proteger, para cuidar, para que la unidad de tu iglesia no sea afectada por nuestro pecado. Todo esto oramos en el nombre de Cristo. Amén.